Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Melgar, soy médico cardiólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles esta presentación. Bueno, el tema en sí, en un primer momento se planteó como arritmias en pediatría. Sin embargo, hemos visto pues que este tema a veces es bastante complicado de digerir, ¿no? Por lo cual he optado por mostrar primero unos EKGs o unos electrocardiogramas y en función a eso hacer pues alguna parte teórica de cada uno de estos. Yo creo que de esta manera podremos aprovechar mejor la charla. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, y siempre empiezo pues con alguna figura diferente, digamos así. Esta es una figura del Antiguo Egipto donde se ve que están tomando el pulso, ¿no? Ya desde esa época es que se hacía el diagnóstico y en algunos casos el tratamiento de los pacientes con algún tipo de arritmia. Y empecemos de lleno en el tema. Este es el primer EKG que les muestro. Véanlo, pues está bastante claro. Es una taquicardia de QRS estrecho. Bueno, no definimos exactamente la presencia de onda P, ¿no? Bueno, al menos no la veo claramente. Y lo que sí notamos claramente, obviamente, es que el QRS es estrecho, ¿no? Y la taquicardia, como les comenté hace un momento. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos catalogar este EKG o este electrocardiograma? Una taquicardia de QRS estrecho, regular, ¿ya? Con una onda P no definida. De lleno, una taquicardia de QRS estrecho. Como vemos acá, pues quizá es la más frecuente. No, quizá es la más frecuente. Y esto viene expresado con palpitaciones, fatiga, disconfort o dolor torácico, disnea y en algunos casos síncope, ¿ya? Esto se inicia la gran mayoría de veces con extrasístoles, que muchas de veces son asintomáticas. En unos estudios, hay un estudio muy importante donde manifiesta que este disconfort, esta molestia en el pecho, es expresado por dolor, ¿no? Los niños manifiestan que tienen dolor en el pecho y esto llega hasta el 100% en menores de 10 años, ¿no? Es decir, niños pequeños dicen en algunos casos que le duele el pecho, pero en realidad lo que sienten es las palpitaciones o algún tipo de molestia y disconfort que no pueden expresar o calificar. Algunos casos son incesantes, como se manifiesta acá, ¿no? Y también es muy importante saber que los síntomas pueden ser inespecíficos, no solo los primeros que les mostré, sino que en algunos casos pueden haber vómitos. Hemos tenido, y no solo acá, seguramente en otros hospitales también, habrán visto pacientes que llegan, niños, sobre todo muy pequeñitos, menores de 1 año de edad, que llegan vomitando, y en algunos casos pues con irritabilidad. El pediatra muy sabiamente dice pues que puede ser una intoxicación alimentaria en algún momento, o incluso en algunos casos dicen un problema neurológico, ¿no? Le toman el EKG o le ven en el monitor y la frecuencia cardíaca pues está por encima de 200 y recién pues nos enfocamos hacia eso, ¿no? Que es una taquicardia que le está produciendo irritabilidad y vómitos en algunos casos. Este es un cuadrito muy importante. Es para calificar a las taquicardias de QRS estrecho. Como vemos acá, tenemos lo que son de RR regular y los RR irregular. Estos RR irregular pueden ser aleatorios o cíclicos. Dentro de este grupo de RR irregular, lo más importante es el flutter. ¿Por qué es irregular? O sea, es una taquicardia de QRS estrecho, RR irregular y de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque puede haber bloqueo 2-1 y 3-1. Y en algunos casos no es una frecuencia totalmente regular en el tiempo. Y cuando es cíclico, es una taquicardia por entrada nodal. Cuando tenemos esta taquicardia de QRS estrecho con un RR regular, tenemos que ver cómo está la onda P, si es que la vemos o no la vemos. Si es que vemos la onda P, como vemos acá, tenemos que ver cuál es la relación entre las aurículas y los ventrículos. Si es que hay más aurículas que ventrículos, o sea, más ondas auriculares, es una taquicardia auricular. Si vemos que las aurículas tienen un igual número de ventrículos, o sea, es decir, una onda P con un QRS, vemos cuál es la relación de la onda P con la onda R. ¿Cómo es el RP? El RP es la distancia que hay entre la onda R y la onda P. Si este RP es corto,
puede ser una taquicardia por reentrada nodal, o una ectópica de la unión, como vemos acá, o una taquicardia por reentrada B o reentrada nodal también. ¿En qué se diferencian ambos grupos? Pues en la distancia, en la medida del RP. El RP menor de 70 milisegundos es más compatible con taquicardia por reentrada nodal y más de 70 milisegundos por reentrada B. Cuando es un RP largo, puede ser una taquicardia atrial, un QMEL o incluso una sinusal. Esto lo vamos a ver más claro ahora. Como vemos acá, dos ondas, una onda P, perdón, dos complejos QRS, una onda P, QRS, una onda P, QRS, la onda T. Dividimos estas dos ondas QRS, estos dos complejos QRS en dos, ponemos una línea en el medio y vemos obviamente la distancia que hay entre la onda R y la onda P. Esta distancia es el RP. Si la onda P, en este caso la onda P está acá, entonces es un RP largo porque está pasando la mitad. Si esta onda P estuviera por acá, sería un RP corto. Entonces, que nos quede claro. Esa onda P que pasa la mitad de la distancia entre los RR, un RP largo. Si este P está hacia acá, un RP corto. Si está muy pegadito hacia el complejo QRS, RP muy cortito, puede ser una taquicardia por reentrada nodal. Bueno, pasamos a otro electrocardiograma. Este es un electrocardiograma en ritmo sinusal. Ya muchos de ustedes habrán visto, pues, esta onda delta, ¿no? Es clásica del Wolff-Parkinson-White. Y justamente esto es lo que se ve en este paciente. Pues tenemos la flechita para no perder el contacto. Entonces, este síndrome de Wolff-Parkinson-White o síndrome de preexcitación se produce por una vía accesoria, ¿no? La vía accesoria atrioventricular. La más frecuente es la izquierda, lateral izquierda. La mayoría de veces son únicas, pero eso no quita que pueden expresarse múltiples, 2 o hasta 3 vías accesorias. Esto sucede generalmente en pacientes con cardiopatías, ¿no? Sobre todo anomalía de Einstein. Muy importante saber a qué nos referimos con síndrome de Wolff-Parkinson-White. No solo es necesario que exista este patrón, tiene que existir este patrón, más la clínica, más eventos de taquicardia para decir síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si no existen eventos de taquicardia, simplemente es un patrón de Wolff-Parkinson-White y no sería más que un mero hallazgo electrocardiográfico sin significado clínico. Entonces, típico, un PR corto con QRS ancho y activación temprana de la onda, activación temprana lenta, la onda delta, que habíamos mencionado previamente. Es muy difícil en algunos casos diagnosticarla en niños muy pequeños, obviamente porque el complejo QRS es muy pequeño, muy delgado, a veces parecen espigas de marcapaso, y la onda delta pues no se nota, no se llega a ver. El tratamiento, pues el tratamiento existe tratamiento médico, que en algunos casos puede ser muy efectivo, pero ahora con el avance de la medicina, lo que se opta es por hacer una ablación por radiofrecuencia, que tiene una eficacia por encima del 95% en manos expertas. Acá en el Hospital del Niño, el doctor Chipa es el encargado de hacer las ablaciones. Afortunadamente, se ha logrado hacer un buen número de procedimientos sin mayor problema, ¿no? Este otro cuadrito, perdón, es muy importante para ver cómo varían las taquicardias de QRS estrecho. No habíamos visto primero, el primer café, taquicardia de QRS estrecho, segundo café, preexcitación, y ahora vemos un cuadrito que nos resume las taquicardias de QRS estrecho y dentro de ellas el Wolff-Parkinson-White. Como vemos en el neonato, las taquicardias por vía accesoria son las más frecuentes, hasta el 95% de casos. La taquicardia atrial, 8%, y la taquicardia nodal o por reentrada nodal o intranodal, menos de 2%. Miremos más adelante, en menores de 2 años, la reentrada B sigue siendo la más importante, pero baja de 95 a 70% y la taquicardia atrial sube de 8 a 30%. La reentrada nodal o intranodal es bastante pequeña en incidencia.
En el grupo de niños más grandes, de 5 a 10 años, vemos que esta reentrada nodal, que era 2%, era bastante baja en menores de 2 años, llega hasta 10% en niños entre 5 y 10 años. ¿Ya? Por encima de los 10 años, entre 10 y 18 años, tenemos que la reentrada nodal puede llegar hasta el 15%. ¿Ya? Y por encima de los 18 años, esta reentrada nodal es la más frecuente. Es decir, en niños lo más frecuente es la reentrada B. En adultos, lo más frecuente es la reentrada nodal. Para verlo gráficamente, vemos en la parte superior la reentrada AB por vía accesoria. Vemos cómo está por encima del 80% y va bajando entre los 6 y 10 años, está por 60% y vuelve a subir un segundo pico entre los 10 y 14 años. La taquicardia atrial se mantiene un poco baja, pero llega en algunos casos al 30% en algunos estudios. Y la taquicardia por reentrada nodal, como vemos acá, prácticamente insignificante en niños muy pequeños, va aumentando alrededor de los 10 años, disminuye otra vez a los 14 años, o entre los 10 y 14 años, cuando la reentrada B es la más frecuente, y vuelve a ser la primera por encima de los 18 años, ¿no? Sobre todo en el grupo de adultos. Bueno, hablamos de taquicardia de QRS estrecho. Veamos otro EKG. Vemos acá una taquicardia, parece un ritmo sinusal. Perdón, un ritmo sinusal. Pero la única diferencia, o lo único patológico quizá que veamos en esto es que la frecuencia cardíaca está un poco alta, ¿no? 133, 135 aproximadamente, ¿no? Entonces, tenemos una onda P positiva en 2, 3 ABF, negativa en ABR, una onda P que precede el QRS, entonces es un ritmo sinusal, es una taquicardia sinusal. ¿Y por qué lo pongo? Porque obviamente nosotros como cardiólogos recibimos interconsultas y vemos pues que es un gran grupo de pacientes el que nos llegan con este diagnóstico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ese es sí, es un problema, pero no es un problema cardíaco. Nos expresa quizá algún problema secundario, un problema sistémico de expresión cardíaca. Esta frecuencia cardíaca varía de acuerdo a la edad y puede ser superior a 200 latidos por minuto en los niños más pequeños. Hemos tenido neonatos que superan los 220 y simplemente eso es una taquicardia sinusal en respuesta a algún estímulo o por hambre. Es una frecuencia cardíaca elevada, regular, superando la esperada para la edad. Muchas veces, como lo había dicho hace un momento, es una respuesta compensatoria que obedece a numerosas causas, las cuales deben ser manejadas. ¿Ya? No olvidar, para que sea una taquicardia sinusal, una onda P normal, seguida de un QRS, que en muchos casos se ve que el PR tiende a disminuir porque mejora la conducción AB, y puede haber depresión del segmento ST con un achatamiento e incluso inversión de la onda T. Y no siempre, mejor dicho, esto no nos indica patología. Obviamente no requiere tratamiento, salvo manejar la causa que me produce la taquicardia sinusal. Tenemos otro EKG. Vemos acá una taquicardia, el QRS angosto, pero no vemos una onda P definida. No hay ondas P, pero son unas ondas en dientes de sierra. Esto de acá es un flutter. Más claramente en esta otra figura, como vemos acá. En este segmento, acá vemos onda, QRS, onda, QRS, onda. Como ven, es más fácil de diagnosticarse cuando el bloqueo es mayor. Acá hay un bloqueo, mira, onda F, QRS, onda F, QRS. Onda F me refiero a esto de acá abajo. Acá, onda F, no sé de acá, onda F, QRS. F, QRS. Obviamente, cuando hay un bloqueo mayor, es más fácil de ver porque se ven claramente las ondas C. Acá un bloqueo 2.1, acá un bloqueo 3.1. A esto me refería cuando decía taquicardia de QRS estrecho con R irregular, pero esa irregularidad era aleatoria. Entonces, ¿qué cosa es el flutter? Se puede presentar desde un neonato con corazón estructuralmente normal hasta un adolescente con alguna cardiopatía, incluso o más frecuentemente en posoperados.
Es una macro orientada en la aurícula derecha y existen varios tipos. Una variedad común que es antihoraria y una variedad no común que es horaria. Ondas F, que son los dientes de sierra, y se ven generalmente en 2, 3 y ABF. La frecuencia ventricular puede llegar hasta 600, perdón, la frecuencia auricular puede llegar hasta 600, y la mayoría de veces tiene un bloqueo AB2.1, que puede llegar a ser 3, 4, 5, 1, lo cual facilita el diagnóstico, como habíamos visto previamente. ¿Ya? El tratamiento, restaurar el ritmo sinusal, puede ser por sobreestimulación esofágica o cardioversión. En estos casos se ponen los parches en el bebé, en el neonato, y se aplica por 0,5 Joule por kilo, y el paciente revierte, y la mayoría de veces, por no decir todas, no ha habido nuevamente un flujo lateral, sobre todo en un neonato, a menos que exista un sustrato anatómico, como en un paciente postoperado, en los cuales generalmente se va a requerir una ablación con catéter. Bueno, tenemos otro EKG acá. Acá no vemos una taquicardia, ¿no? Acá vemos una frecuencia ventricular menor que en las EKGs anteriores. Lo que sí nos llama la atención, pues obviamente es la onda P, que se ve clara acá, y otra onda acá, que puede ser la onda U, o si no, otra onda P. Vemos que esto se repite, ¿no? Sí, este es un bloqueo AB2.1. Esta es una onda P, está bloqueada, otra onda P que conduce. Onda P bloqueada, onda P que conduce. Onda P bloqueada, onda P que conduce. Esto de acá es un bloqueo AB2.1. Tenemos otro electrocardiograma, donde vemos acá, pues, onda P, QRS, P, QRS, P. Por acá quizás se mete otro P, que no lo vemos. El ritmo auricular está totalmente independiente del ritmo ventricular. Este es un bloqueo AB de tercer grado, un bloqueo AB completo. Tenemos un bloqueo AB2.1 y un bloqueo AB completo. ¿Por qué muestro estos EKGs? Porque vamos a hablar de bloqueos atrioventriculares. Generalmente se presenta uno por cada 20.000 casos y puede ser incluso mayor. La cuarta parte de casos está asociada a algún tipo de cardiopatía, sobre todo LTGB. Y casi 50% de casos va a requerir un implante de marcapaso. En este caso existe una alteración del tejido de conducción, puede ser incluso inmunológica, porque se ha visto que en pacientes o en hijos de madres lópicas es muy frecuente que puede llegar hasta 5% en el primer hijo, hasta el 20% en el segundo hijo y hasta el 50% en el tercer hijo. Eso quiere decir que si el primero y el segundo tienen bloqueo AB en una madre, en una mujer lúpica, es probable, o tiene 50% de posibilidades de que el tercer hijo también tenga bloqueo AB. El tratamiento para esto de acá es el marcapaso, siempre y cuando el paciente lo requiera. ¿Y en qué nos basamos para ver? Pues volvemos a los EKGs. Este es de un paciente que en este momento tiene ya más de 1 año de edad y desde que nació tiene este bloqueo AB2.1 con frecuencias ventriculares en promedio alrededor de 60, ¿no? Lo que se hace o lo que hacemos normalmente acá es hacer la evaluación integral del niño, ver cómo va su desarrollo, si no tiene síntomas. Es decir, si el niño comienza a crecer bien, en este caso la niña crece bien, no hay alteración del ritmo de crecimiento, no hay disnea, no hay dificultades para alimentarse con la frecuencia que tiene, pues la dejamos así. Si por el contrario vemos que la frecuencia incluso puede ser mayor a la que vemos acá, pero en el paciente hay compromiso en el crecimiento, hay disnea, alguna alteración en el ecocardiograma, pues obviamente le ponemos el marcapaso. Lo que tratamos de hacer es siempre hacer que el marcapaso se difiera lo más posible. Hay que entender que este marcapaso, una vez colocada, no se va a retirar. Y obviamente, mientras más pequeño sea el paciente, nos indica que más tiempo lo va a tener y va a requerir mayor cuidado y mayores cambios de las baterías, de las pilas. ¿Ya? Bueno, este otro EKG es un taquicardia QRS angosto también. No se ve, bueno, acá vemos una onda P hacia abajo, una onda P hacia abajo, un RP largo, taquicardia QRS angosto, QRS estrecho con un RP largo.
Vemos ondas P negativas en ABF, negativas en D3, negativas en D2. Entonces, habíamos visto en los primeros cuadros que una taquicardia QRS estrecho con un RP largo podría ser una taquicardia atrial, una taquicardia sinusal, una taquicardia de Kummel. ¿Qué es esto? Es una taquicardia de Kummel. ¿Cómo diferencio la taquicardia de Kummel de la taquicardia atrial? Bueno, primero hay que saber que es una taquicardia bastante rara. Es casi el 4% de todas las taquicardias supraventriculares. Es una vía accesoria, o tiene una vía accesoria, que generalmente es posterocefal derecha. Y esta vía accesoria tiene una característica muy especial, que es lenta y decremental. Es por eso que el RP es largo. Como vemos acá, taquicardia de QRS angosto, RP mayor que PR. RP largo. Y la onda P usualmente es negativa en cara inferior. Cara inferior, 2, 3 ABF. Volvemos. 2, 3 ABF. Onda P negativa. Onda P negativa. Onda P negativa en ABF. La taquicardia sinusal, habíamos dicho que tiene que ser un ritmo sinusal en taquicardia. ¿Cómo es un ritmo sinusal? Onda P positiva en 1, 2, en 3 en algunos casos, ABF y negativa en ABF. ¿Ya? Entonces, esto de acá no es sinusal. Entonces, ¿podría ser una taquicardia atrial? Sí. ¿Podría ser un Kummel? Sí. Entonces, tendríamos esas dos posibilidades. ¿Cómo lo diferencio? Esto lo diferencio ya por las características de la onda P y en algunos casos porque le hacemos un estudio que se llama Holter, donde implica colocarle una grabadora en el pecho del paciente y grabamos los latidos de un día para otro. Estos pacientes con taquicardia de Kummel mantienen una frecuencia cardíaca bastante alta en casi todo el estudio, a diferencia de la taquicardia atrial, que generalmente tiene fenómeno de calentamiento y enfriamiento, o sea, va subiendo y bajando. En cambio, en el Kummel se mantiene alto la mayoría de veces. En este caso puede producir insuficiencia cardíaca y una menor cantidad de veces puede producir taquicardiomyopatía, que revierte una vez ha sido controlada la taquicardia. Hay poca respuesta a la medicación, se usa incluso combinación de medicamentos, amiodarona, propanolol, propafenona, y la respuesta es algo pobre, bastante pobre diría yo. Y lo que estamos haciendo ahora es la ablación por radiofrecuencia con muy pocas complicaciones. Tenemos otro electrocardiograma. Esto de acá sí hace algo más grosero, ¿no? Vemos acá un QRS ancho. QRS normal, QRS ancho. QRS normal, normal, QRS ancho. Lo mismo pasa acá. Otra figura. QRS normal, QRS ancho. Estos son ectopias ventriculares o extrasístoles ventriculares o latidos ventriculares. En este caso tenemos dos latidos normales, uno ventricular, uno normal, un ventricular. Es muy variable la expresión. En este caso también es algo irregular. Ectopia entre dos latidos normales, con una ectopia normal, ectopia. Eso de acá. El hecho de que se presente una ectopia ventricular, luego un latido normal, luego otra ectopia ventricular y se repite 3 veces, eso se llama bigeminia ventricular. Si los latidos normales entre dos ectopias son 2, es una trigeminia ventricular. Quiere decir que si este patrón normal, normal, ectopia se repite al menos 3 veces, es una trigeminia ventricular. Si tenemos 2 ectopias ventriculares, es una dupla ventricular. Si tenemos 3, es un triplete o una taquicardia ventricular. Si es menor de 30 segundos, es una taquicardia ventricular no sostenida. Si es mayor de 30 segundos, es una sostenida. Si hay compromiso hemodinámico, así dure menos de 30 segundos, es una taquicardia ventricular sostenida. Entonces, la actividad ectópica ventricular tiene que producirse por debajo de la bifurcación de las de His. Mientras más lejos de las de His esté, es más aberrante la conducción, es más fea, más gruesa, más grosera la conducción ventricular. Como vemos, en algunos EKG se ven en un 1%, mientras que en el Holter podemos llegar a ver casi la mitad de los casos. El paciente manifiesta que existen como golpes fuertes o vuelcos del corazón, como les comenté hace un momento también. Mientras más altos estén, el QRS va a ser más estrecho. En algunos casos puede llevarnos a confusión. Mientras más bajo esté, mientras más cerca el miocardio esté, va a ser más fácil de diferenciarlo porque va a ser un QRS muy ancho.
y tiene una pausa compensadora completa. Cuando el foco es el lado derecho, está en el lado derecho, tenemos una imagen de bloqueo de rama izquierda, y viceversa, cuando está en foco en el lado izquierdo, el patrón es de bloqueo de rama derecha. El tratamiento es un beta-bloqueador, propranolol, por ejemplo, muy frecuentemente usado en esta institución, y si es que no responde, ablación por radiofrecuencia. ¿En qué nos basamos para dar tratamiento? Porque esto de acá es un problema muy frecuente. En un Holter nosotros evaluamos alrededor de 100.000 latidos, y sería totalmente normal encontrar algunas ectopias ventriculares. Entonces, lo que hacemos es calculamos el porcentaje de latidos anormales o el porcentaje de ectopias ventriculares. Si está por encima del 10%, hablamos de una ectopia ventricular de alta densidad y podría recibir tratamiento. Si no llega al 10%, pero el paciente pues tiene dilatación de cavidades o está muy sintomático, pues podríamos empezar tratamiento. En realidad depende de la valoración de cada paciente. Si es que hay más de 10%, si es que hay muchos síntomas o si es que hay compromiso estructural en el corazón. Tenemos otro EKG. Se ve bastante claro. Bueno, veamos acá otra imagen. Como vemos acá, lo que nos llama la atención es el intervalo QT. Para no perder la imagen, otra vez, desde acá hasta acá, está por encima de 500. Ese es un síndrome de QT largo. Se presenta en 1 por cada 10.000 casos. Y para calcularlo tenemos que utilizar la fórmula de Basat, ¿no? Para corregir el QT en función de la frecuencia cardíaca. Si es más de 440 en hombres o más de 460 en mujeres, pues podemos llegar a esta conclusión. ¿Dónde hacemos el cálculo, la medición? Pues en D2 o V5. Y tener en cuenta que si es que la frecuencia cardíaca está por encima de 100, como sucede en niños, este dato, la fórmula es menos exacta, es menos confiable, pero no tenemos otra herramienta que usar. Así que tenemos que usarla de esa manera. Existe en algunos casos antecedente de muerte súbita, o en otros síncope, arritmias ventriculares o incluso de muerte súbita recuperada. Cuando se asocia sordera neurosensorial, pues hablamos de un síndrome QT largo, que sería autosómico recesivo. Cuando no hay sordera, autosómico dominante, el romano Ward. Y lo más importante es, en este caso, siempre investigar a la familia, ¿no? Hacer el EKG a los hermanos, en este caso a los padres y a todos los parientes de primera línea, de primer grado. Los criterios diagnósticos para el síndrome de QT largo tenemos acá. Este es el score de SUAS. El EKG, en función a las medidas, como vemos acá, este es el puntaje de cada ítem. En este caso, la respuesta a la ergometría, a la prueba de esfuerzo, la historia clínica, si es que hay síncope o sordera, y la historia familiar. Si tenemos un valor por encima de 3.5, podemos usar un beta bloqueador. Importante, evitar deportes competitivos y mucho más importante, revisar esta página web donde está una lista de medicamentos que me incrementan el QT. Eso quiere decir que los pacientes con síndrome de QT largo no pueden usar los medicamentos que aparecen en esta lista. Evitar deportes competitivos y se puede usar el propranolol o un beta bloqueador. En algunos casos se ha ensayado simpatectomía izquierda y en otros casos un cardiodesfibrilador implantable. Bueno, este es otro EKG, también bastante interesante. A diferencia de los anteriores, pues acá tenemos unos QRS, son anchos, ¿no? Bastante anchos. Es una taquicardia ventricular. Otra vez. Entonces, cuando tenemos esta imagen, lo que primero tenemos que buscar es que no sea una taquicardia ventricular. Es nuestro primer diagnóstico. Es lo menos frecuente en niños, es más frecuente en adultos. ¿Pero por qué lo buscamos? Porque si es una taquicardia ventricular, es muy probable que nos produzca compromiso hemodinámico y tenemos que manejarlo. Entonces, la taquicardia ventricular está relacionada con cardiopatías. En algunos casos puede presentarse un corazón estructuralmente normal y esto obedece a disturbios metabólicos, cuando hay problemas también, focos en el tracto salida del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, y se relaciona o no con el esfuerzo físico. Eso de acá se produce en corazones estructuralmente sanos. Si es que existe compromiso hemodinámico, pues cardioversión sincronizada.
Y si es que existe, obviamente, disturbio metabólico, manejar la causa desencadenante. Ya, acá es otro EKG. La verdad no nos llama nada la atención. Se ve un ritmo sinusal, una frecuencia bastante buena, menos de 100. Este es un EKG normal. ¿Por qué lo traigo y por qué pongo miocardiopatía? Primero, la miocardiopatía a secas, sin otro tipo de adjetivo, puede presentarse hasta en una gran frecuencia y puede llegar a producir la muerte hasta de 5 niños por cada 100.000, ¿ya? Puede ser hipertrófica, arritmogénica, que obedezca a causas bioquímicas, genéticas, incluso algún tipo de golpe, que con motu cordis. La mayoría de veces, por no decir casi todas, el EKG está totalmente normal y el diagnóstico se puede llegar a sospechar por una ecocardiografía donde vemos pues que algunas partes del corazón no se mueven bien, o el corazón está muy grande, o el corazón está muy grueso. ¿Cómo llegamos a sospechar? Porque tenemos que ver los antecedentes de importancia. Este EKG que les mostré corresponde a un niño de 12 años, cuyo hermano gemelo, que también 12 años obviamente, falleció haciendo educación física. Este paciente llega con nosotros, hacemos la evaluación pues, y no encontramos nada. Le hicimos una resonancia magnética. Como vemos acá, hay una zona más blanquita, digamos, de acá, que vendría a ser como una cicatriz. Este paciente fue sometido a un estudio electrofisiológico y afortunadamente no desencadenaron arritmias malignas. O sea, este paciente puede recibir betabloqueadores y hacer su vida totalmente normal. ¿Por qué se hizo el estudio? ¿O por qué el paciente llegó con nosotros? Por el antecedente del hermano fallecido. Es probable que el hermano haya tenido algo parecido a esto, pero en él, si es que se hubiera hecho un estudio electrofisiológico, probablemente sí se hayan desencadenado arritmias ventriculares y estas podrían haber sido manejadas por electrofisiología. Bueno, este es otro EKG, sí, este casi es de un libro, no es nuestro. Lo que quería mostrarles justamente es, miren, cómo está en B1, la onda R es bastante alta, ¿no? Un cardiólogo de adultos podría decir pues que podría ser incluso una hipertrofia ventricular derecha. Y tenemos unas ondas T positivas. Este es un EKG neonatal. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque tenemos que entender y no olvidar que el EKG neonatal tiene predominancia derecha, sobre todo en los primeros días de vida. Durante la primera semana de vida, como vemos acá, la onda T es positiva en B1. Y a partir de la segunda semana, la onda T se vuelve negativa. Si a partir de la segunda semana tenemos una onda T positiva en un neonato, recién podríamos hablar de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Y obviamente nos basamos de todos los criterios que pueden haber en los libros. No olvidar entonces, EKG neonatal, predominancia derecha. Las ondas T son negativas a partir de la segunda semana. Si es positiva a partir de la segunda semana, pensar en una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, si tenemos un neonato con predominancia izquierda, tenemos que, como dice, abrir los ojos muy bien y ver ese EKG. ¿Por qué? Porque si tenemos un eje izquierdo, predominancia izquierda, en un paciente cianótico, neonato cianótico, atresia tricuspidia, hasta no demostrar lo contrario. Si tenemos este eje izquierdo o predominancia izquierda en el neonato sin cianosis, quizá un canal AB. Sospecharlo en mayor medida si es que el paciente es síndrome de Down. O sea, síndrome de Down, eje izquierdo en un neonato y no cianosis, canal AB. Y obviamente llegaremos al diagnóstico en la gran mayoría de veces. Bueno, este otro EKG. Perdón. Acá no se ve mayor alteración. Vemos acá quizás estos RR se ven más anchos que estos RR y que este otro RR. Y miren, acá es mucho más notorio. Este RR es más corto que este RR. Esto es una arritmia sinusal. Y esta arritmia sinusal es totalmente normal y obedece a los cambios respiratorios del paciente. Es más notorio en los jovencitos, ¿ya? Como ven acá, segunda infancia y adolescencia.
Y es una causa muy frecuente de derivación al cardiólogo. No requiere absolutamente nada porque es un hallazgo normal. Bueno, acá iba a traerle más EKGs. Acá tenemos una onda T. Parece que fuera una onda T mellada, ¿no? Pero eso de acá es una onda P. Una onda T con una onda P. Un PR bastante largo. Un bloqueo AB de primer grado. Muy marcado. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar de frente. Bueno, acá también actividad ventricular. Ectopias ventriculares. Taquicardia ventricular. Quería pasar de lleno, no podíamos quedarnos atrás en las arritmias también respecto al COVID. Lo que tenemos que entender es algo bastante concreto en los pacientes positivos a COVID. Se ha visto que hasta por encima del 15% de estos pacientes tienen algún tipo de lesión cardíaca. Y se ha llegado también a constatar que puede haber fibrosis auricular y ventricular. Y esto me expresaría o me sería el sustrato anatómico para que se exprese las arritmias ventriculares y auriculares. También se sabe que un paciente con lesión cardíaca, con elevación de troponina, con elevación de CPK, de ProBNP, puede tener mayor compromiso sistémico y por lo tanto mayor mortalidad. En unos estudios se ha visto que 72% de pacientes COVID positivos presentan taquicardia sinusal, hospitalizados, taquicardia sinusal, y 40% de ellos lo mantienen luego de 30 días de la evaluación. ¿A qué se debe esto de acá? Puede ser secundaria a un evento sistémico, problema pulmonar o incluso la infusión de medicación. Y una segunda teoría de desencondicionamiento. Es un paciente que está echado en cama por mucho tiempo, pues obviamente pierde la condición que tenía previamente. Solo un 15% tienen bradicardia, que la mayoría de veces no requiere absolutamente nada. Y se ha visto pues que puede haber muerte súbita. Incluso se sospecha que los pacientes, que algunos de los pacientes fallecidos en casa, han hecho una muerte súbita. No se sabe exactamente si es que es una lesión directa del virus en el sistema de conducción, aunque algunos manifiestan que puede ser la misma fibrosis ventricular la que me haga un tipo de arritmia ventricular y con esto me lleve a una fibrilación ventricular, ¿no? Y con eso la muerte. En niños, lo que sí hemos visto es dilatación de cavidades. Esta dilatación de cavidades, tanto de aurículas como ventrículos, me produce un sustrato anatómico para la reentrada auricular y casos de flúter, taquicardia atrial o ectopias supraventriculares de alta densidad. Bueno, eso sería todo. Fue un gusto exponerles este tema. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir a este correo y yo gustoso les responderé en la brevedad. Buenas tardes.